Padre Dios, santo y misericordioso que nos ama siempre, te damos muchas gracias, Señor. Primeramente por salvarnos. Nosotros estábamos perdidos y muertos, sin salvación, sin esperanza del reino de Dios, cayendo al infierno por el pecado. Pero el perfecto amor de Dios llegó hasta nosotros por medio del Evangelio, de la gracia de Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para salvarnos y derramó toda su sangre para librarnos del pecado y de la condenación. Y ahora somos salvos, justos y santos en el Señor Jesucristo, por medio de la palabra del Evangelio, no por las obras. Y Señor, muchas gracias también por habernos permitido esta iglesia para que nosotros podamos permanecer en el Señor por medio de esta iglesia. Aquí estamos hoy también como miembro del cuerpo del Señor, como miembro de la iglesia. Te damos muchas gracias, Señor, por esta comunión de esta mañana. Señor, nos falta mucho, nosotros no tenemos poder ni sabiduría, somos débiles y frágiles y somos necios. Así que, Señor, queremos recibir más sabiduría de arriba y más fortaleza de arriba. Lo esperamos aquí, Señor, de nuevo. Llénanos con tu sabiduría y con tu poder para que nosotros podamos seguir adelante venciendo contra el mundo y contra el pecado, contra nuestra voluntad propia. Siempre, Señor, nos ordena y nos limpia día con día más y más por la palabra y por medio de la comunión. Así que nosotros estamos aquí de igual manera, esperando tu voluntad. Señor, queremos recibir tu voluntad y tu corazón para que nosotros podamos vivir según tu voluntad y según tu corazón. Señor, guía esta reunión, todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar San Mateo capítulo 7. San Mateo 7, verso 13. San Mateo capítulo 7. Verso 13 al 19. Sí, tenemos, yo les leo, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos, rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar
frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si hoy vamos a pensar, meditar sobre este texto, aquí dice, ¿verdad? Sobre la puerta estrecha y la puerta ancha. Según como con mismo tema de domingo pasado, por ejemplo, hay dos caminos, ¿verdad? Camino de la vida y camino de la muerte, siempre aquí en el mundo. Pero aquí en San Mateo capítulo 7 también habla dos maneras. Como el primer hombre, ¿verdad? Como Adán y segundo hombre, Jesucristo. Por eso, lo primero es la carne, sí, pero también hay segundo. Lo segundo, el espíritu. O sea, este mundo primero, aquí vivimos como en ese mundo, ¿verdad? Pero Dios quiere darnos número dos. Se llama el reino de Dios. Entonces, aquí dice la puerta ancha, como número uno, como, sí, como primer hombre, ¿verdad? Adán? Y también hay la puerta estrecha, como nuestro hombre viejo, ¿verdad? Y eh, un hombre nuevo. Esta puerta ancha, aquí no está hablando como una puerta que entra en todo el mundo, no, especialmente aquí está hablando sobre la religión. La religión. Por eso abajo habla, ¿verdad?, sobre falsos profetas y dice también sobre los que llaman, Señor, Señor, ¿verdad? Buscando. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino que lo que hace la voluntad de mi Padre Dios, ¿verdad? Que está en los cielos. Entonces la puerta estrecha es la verdad. Así podemos pensar. Entonces la religión ¿cómo suena? Siempre suena como la obra. Ah, sí, la religión, ¿qué es la religión? Hacer las obras a sus dioses ajenos y para ser bendecido por sus dioses. Es religión. Mire, llamando Dios, ¿verdad? Señor, uno así cree en su Dios como religión, confiando en su obra. Al contrario, ¿verdad? Como el primero y el segundo, ¿cómo podemos decir la obra? Al contrario a la obra, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Sí, la fe. ¿Por qué no sale? Sí, la fe. Y también Dios ha puesto primero la ley. Sí, la ley. Vino primero la ley, pero Dios ha puesto número dos, ¿verdad? Segundo, ¿cómo se llama? Sí, la gracia. Así, en la Biblia, como regla de la Biblia, Dios quita lo primero para establecer lo segundo. Lo segundo, por eso, como Caín, ¿verdad? Caín y Abel. Ya Caín mató a Abel, ¿verdad? Y después Dios ha dado Set, ¿sí? Por eso siempre
lo primero, ¿verdad? Persigue a lo segundo, contra el segundo. Así Caín mató a su hermano. En el mundo siempre sale religión, persigue a la verdad. Entonces, como falsos cristianos que se dicen cristianos, llamando Señor, Señor, persiguen a los salvos. Así pasó en la historia. Y también Esaú, ¿verdad? Y Ismael se llama hijo de la carne, ¿verdad? Abraham engendró primero como primer hijo Ismael, pero era de su sierva Agar, pero Dios no quiso, ¿verdad? Bendecir, hacer un pueblo por hijo de Agar, sino de Sara. Por eso Isaac, Isaac, Dios ha dado a Isaac, segundo hijo. Primer hijo, ¿verdad? Caín era primer hijo, como segundo hijo Abel. Y hoy vamos a ver un poco sobre Esaú también. Esaú era número uno, ¿verdad? Primer hijo. Era gemelos, pero él salió primero, por eso como el mayor, ¿verdad? Y Jacob. Así sale. ¿Qué quiere decir esto, Dios? Aquí en la Biblia, como regla de la Biblia, habla lo carne, ¿verdad? Lo carnal, lo terrenal. Así nacimos primero en la carne, pero si hay espiritual y lo celestial. Israel, ¿verdad? También Israel. Dios levantó un pueblo de Dios, se llama Israel. Pero este pueblo de Israel también era una sombra del pueblo real de Dios. Se llama, sí, iglesia, iglesia. Entonces, sí, así sigue, como linaje de la carne y también hay linaje de espíritu, linaje del mundo y linaje del cielo. Ahí, ¿verdad? A aquella parte podemos decir también como el hombre viejo. Nosotros somos salvos. Antes de la salvación, nosotros éramos también un hombre del mundo y de la carne, sin Espíritu Santo hemos vivido. Así este cuerpo tiene mucha costumbre, ¿verdad? Del mundo y de la carne. Y nos cuesta. O sea, Dios nos dice, ¿verdad? Buscar las cosas de arriba. La carne busca las cosas de abajo, como lo animal, ¿verdad? La Biblia dice lo animal. Animal es como vive, buscando las cosas, ¿verdad? De comer, que come. Chancho no puede alzar sus cabezas, sus ojos para arriba, ¿no? Imposible. ¿Me explico? Siempre busca algo para abajo, de abajo. Eso es la vida del mundo y de la carne, es cierto. Éramos nosotros, pero ya ahora, ¿quiénes somos? No somos del mundo, siempre vamos a recordar y recordar. Nosotros ya no somos del mundo, somos de Dios, somos de verdad, somos de la fe, ¿sí o no? Somos de Jesucristo, por la palabra, por medio de la fe en la palabra. Por eso, cuando pasamos, ¿verdad? Esta puerta estrecha, se quita la carga del pecado. Se llama la puerta estrecha, que es Jesucristo. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Jesucristo es la puerta estrecha. Entonces, la puerta ancha,
¿Cómo se llama eso? Religión. La obra de la carne y la obra del mundo. Mucha iglesia, ¿verdad? Cristiana, pentecosta, católica. Si hay mucha iglesia como religión. ¿Por qué? Aún está enseñando, ¿verdad? La obra. Pertenece a la ley aún, mucha iglesia. Mezclando así con la gracia en la ley, con, ¿verdad? Esta fe preciosa en su obra. ¿Me explico? Miren, hay diferencia. Una pura religión, sí hay, pero algunas, ¿verdad? Habla de esa parte, pero también mezcla, lo mezcla. ¿Funcionaría? No, no puede funcionar esto. Por eso muchos se confunden, no puede distinguir ya diferente. Así, el que pertenece, ¿verdad? A esta parte no puede ir a hacerlo. ¿A dónde va? Al infierno. Aquí también dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hoy vamos a pensar, ¿verdad? Entonces, ¿quién soy yo? ¿Soy buen árbol o árbol malo? Aquí está hablando, sí, sobre semilla. Vamos a ver hoy un poco. Entonces, miren, el que no cree en Dios, ni un Dios, ¿verdad? Se llama ateos. Los ateos no buscan la puerta, ¿sí o no? No buscan. Los que creen en su dioses buscan la puerta. Ah, por donde yo puedo, ¿verdad? Entrar y acercarme a su Dios, a mi Dios. Así buscan la puerta. Por eso aquí, esta puerta ancha es como una puerta de religión. ¿Por qué ancha? Por ahí entra mucho. Ahí hizo grande, ¿sí? Como podría ser, ¿verdad? Hizo grande. Mire, Dios hizo esta puerta estrecha, ¿verdad? Chiquitito, casi no se ve. Así Dios hizo. No, lo hizo así. Mire, aquí en la Biblia, como dice, Dios quiere, ¿verdad? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Punto. Esto es la voluntad de Dios. Dios mandó su Hijo unigénito al mundo para quitar el pecado del mundo. Dios preparó una puerta, ¿verdad? Grande, publicado, anunciado a todo el mundo. ¿Ya? Este mundo, ¿verdad? Esta tierra está lleno de la palabra, de la Biblia. Mucho. Así Dios abrió grandemente, pero pocos buscan. Pocos entran. Por eso se llama la puerta estrecha, porque no buscan mucho. ¿Por qué no buscan mucho? Porque muchos no quieren. Muchos también buscan, ¿verdad? De su pensamiento, de su manera. La manera de los hombres y la manera de mundo, ¿cómo se llama esto? Religión. Así se llama religión. Pertenecía, ¿verdad? Caín como Ismael y Esaú pertenecía así a religión, a su pensamiento, a su deseo. Y no pudo conseguir, ¿verdad? Allá esta puerta estrecha, perdido. Muchos religiosos, sí, es así hoy en día. Por eso nosotros vamos a pensar, esta puerta ancha no es una puerta de los ateos. De los creyentes, ¿verdad? Busca así sus dioses, llama a sus dioses, a su Dios, pero no puede entrar al reino de Dios. ¿Por qué? No pudieron entrar por la puerta estrecha, que es Jesucristo.
Aquí dice, llamando Señor, Señor, no todo. ¿Quién es Señor? Jesús. Llamando a Jesús, orando en el nombre del Señor Jesús, Cristo, entraron ahí por la puerta ancha. ¿A dónde van ellos? Al infierno, al infierno. Por eso, capítulo aquí 7, ¿verdad? Verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, ¿verdad? Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, hicimos muchos milagros. ¿Quiénes son? Sí, ¿verdad? Religiosos, creyentes. Son creyentes. Buscaban una puerta, pero llegaron a la puerta ancha. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. Ponga atención, no se arrepintieron. Mire, esta palabra arrepentimiento es poco complicado. Uno dice, ¿verdad? Ah, sí, me arrepentí. ¿De qué? Ah, del mundo, yo no ando, ¿verdad? En la calle, yo no consumo droga. Ah, sí, se arrepintió, así. Sí, pero no busca la verdad, la palabra de su salvación. No llegó, ¿verdad? Aún a Dios, donde hay la palabra verdadera, no se arrepintió aún. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Dejar su pensamiento, dejar su voluntad. Mire, esta palabra también, ¿verdad? Poco complicado. ¿Por qué? A cómo yo dejo, ¿verdad? Mi pensamiento. Así que nosotros éramos muy religiosos. Cada uno ya tenía, ¿verdad? Su vida pasada religiosa, ¿sí o no? Sí, fue creado así por su familia, ¿verdad? Así. Ya tiene algo en su mente, en su corazón. Es hombre viejo. Así nacimos. Es cierto. Así éramos. Así un hombre, ¿verdad? Religioso busca una puerta. Primero llega a la puerta ancha. ¿Por qué? Ya casi todo el mundo así entra y llega. Llega y entra. Sale y entra. Pero un día nosotros encontramos, hallamos esta puerta estrecha. ¿Sí o no? Sí. Entonces hay que dejar mi pensamiento y mi voluntad. Era un hombre viejo. Sí, ese corazón religioso, ¿verdad? Funcionó un parte, pero para recibir este evangelio verdadero hay que dejar todo. Empezar de nuevo es mejor. Dejar todo y empezar de nuevo, como desde cero, es mejor. No, no tiene que mezclarlo, ¿verdad? Ah, yo lo entendí antes. Ya ahora yo entendí un poco más. No, no puede hablar así. Es mejor, ¿verdad? Dividirlo, dejarlo todo y empezar de nuevo desde cero. Es mejor. No mezclarlo. Por eso muchos entran por la puerta ancha. Nunca puede hallar, ¿verdad? La salvación. Qué temeroso, ¿verdad? Qué temerosa esta palabra. ¿Por qué? Porque muchos están ahí. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne es muerte. Hay que dejar mi pensamiento, ¿verdad? Un hombre viejo. Sí. Así que nosotros, sí, salimos de allí, empezamos de nuevo. Sí. Todo el mundo, sí, llega a una iglesia, es cierto, con este corazón religioso. Así comenzamos siempre.
Pero la salvación es diferente. La salvación no es religión. Siendo un hombre religioso, tratando de no pecar, ¿verdad? Nunca puede hallar la salvación. ¿Por qué? Caín ha dado, ¿verdad? Fruto, producto de la tierra. Dios no lo recibió. ¿Por qué? Era de la carne. Hay que dar producto del Espíritu. Este Espíritu, sí, se refiere, ¿verdad? Al Espíritu Santo, de una vida nueva. Por eso, recibir la salvación, ¿verdad? Recibir la salvación es recibir una vida nueva. La vida nueva no es religión, no es teoría, no es teoría, es real, es la verdad. Entonces uno tiene que recibir esta vida nueva por medio de la verdad, por medio de la palabra y vivir, ¿sí? Y vivir y caminar por este camino de vida. Sí, si hay la puerta como estrecha, ¿verdad? Una puerta estrecha. Y después hay un camino, así, para llegar al reino de Dios, por ejemplo. Entonces uno no pasa por esta puerta estrecha, no puede caminar por el camino de vida. Al pasar por esta puerta estrecha se quita el pecado, ¿verdad? Pasado, presente y futuro. Y según este entendimiento, nosotros podemos tener una certeza, una paz, sí. Ese entendimiento es importante porque muchos no lo creen, no lo tienen. Al escuchar, ¿verdad? Escuchando esta palabra del Evangelio verdadero es pasar por la puerta estrecha, que es Jesucristo. Y después recibir esta palabra de vida que nos da la vida. Esta palabra no viene solamente en la palabra, sino en el poder, ¿verdad? En el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Así viene y llega. Uno, sí, podía entender por su mente. Ah, sí, yo entendí, pero no llegó a su corazón, ni llegó el Espíritu Santo en su corazón, no tiene poder, o sea, no puede, ¿verdad? No puede congregarse, no puede seguir adelante, no puede cambiar su vida según esta vida nueva. Parece que no tiene poder, ¿no? Hay que seguir adelante así, ¿verdad? Según esta palabra, probando. Sí, ¿quién soy yo? Así llegó a mí, ¿verdad? Ese Espíritu Santo y el poder y plena certidumbre. Vamos a seguir adelante. Mire, uno piensa, ¿verdad? Ah, sí, caminando un poco por aquí, yo será salvo. No, no podemos poner al revés, no. Caminando un poco como practicando, ¿verdad? Un poco puede ser salvo. ¿Cómo suena? Obra. Ningún ser humano será justificado, o sea, será salvo por las obras de la ley. Ninguno. Entonces, caminar, ¿verdad? ¿Cómo suena? Obra, un trabajo. Antes de la salvación, las obras no sirven. Primero tiene que nacer de nuevo, aquí pasando por esta puerta estrecha. Y después, según su vida nueva, pueda caminar paso a paso. Esto es la vida cristiana, la vida nueva. Entonces, el que no tiene la vida nueva, ¿cómo puede caminar por aquí? No, imposible. Por eso uno, ¿verdad? Entra, no por la puerta, por otro lado, ¿verdad? La Biblia dice, ladrón, ladrones y salteador, no es de Dios. Parece que, está caminando con nosotros,
pero no pasó por la puerta estrecha, no es del Señor. Es ladrón y salteador. La salvación no es así, tiene que pasar. Entonces, el que tiene un corazón, ¿verdad? Orgulloso, no quiere soltar su voluntad, su pensamiento, no puede pasar por la puerta estrecha. ¿Por qué estrecha? Uno que aquí tiene, ¿verdad? Un corazón alto, altives, no puede pasar. Tiene que inclinar, rodillarse para pasar por ahí. ¿Me explico? Así Dios preparó esta salvación común y general. No es algo difícil, fácil, pero para los que tienen, ¿verdad? Un corazón alto y orgulloso, difícil. Así Dios lo hizo. Por eso, el que pasó por la puerta estrecha ya puede caminar por el camino de vida. Así somos. Esto es, ¿verdad? La salvación, esto es la vida cristiana. Uno, ¿cómo puede pasar por la puerta estrecha? Por el oír por el oír, sí. Esto es la manera de Dios, no por la obra, sino por la fe, ¿verdad? Lo segundo, quitando, ¿verdad? Lo primero, Dios estableció lo segundo. Esto es la voluntad de Dios, esto es la manera de Dios. Entonces uno que habla sobre la obra para ser salvo, está lejos, lejos de esta puerta estrecha. Por eso, recibir la salvación es recibir la vida de Jesucristo por la palabra. Esta palabra del Evangelio se llama el Evangelio, es nuestra vida, ¿sí o no? Nuestra vida, nuestro poder y también nuestro pacto eterno que nos dio Dios. Se llama palabra de vida y pacto eterno. Mire, muchos escuchando hace muchos años, ¿verdad? En toda su vida, escuchando, asistiendo a una iglesia, ¿por qué no fueron salvos? Muchos. Aún no tienen esta certeza de ir al cielo. ¿Por qué? Porque aún está confiando en su obra, hablando su obra, pensando de su obra. Nunca puede hallar eso. Y no suelta, ¿verdad? No quiere soltar su pensamiento y su voluntad. ¿Cómo se llama esto? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puede recibir la salvación. Arrepentido, ¿verdad? Y cree en el Evangelio, será salvo. Sin arrepentimiento no puede recibir la salvación. Uno que, ¿verdad? Ya tiene un vaso que está lleno. ¿Cómo puede añadir? No, no entra. Primero hay que vaciar, ¿verdad? Este vaso para meterlo algo. Arrepentimiento es así también. Vamos a vaciar nuestro corazón y recibir, ¿verdad? Las cosas de Dios. Y también hay engañador, hermanos, hay engañador. ¿Cómo se llama? Satanás, diablo. Engaña al mundo, se llama engañador, mentiroso, mienta para engañar al mundo. Por eso religión, sí, religión, engañoso. Fue engañado por Satanás. Sí, está verdad, esta puerta ancha, se ve muy bien, se ve muy bonito. Y también hay una puerta chiquitita, estrecha, ¿verdad? Y fea, nos parece, pero esta puerta es real. Por eso mucho, ya, por ahí entra. Religión. Así, Satanás está engañando al mundo, a todo el mundo. Mire, arrepentimiento, ¿verdad? No es como de no pecar, por ejemplo.
sino preparar su corazón, dejar su pensamiento y su voluntad para recibir ese regalo de Dios. Dejar su pensamiento y su voluntad es importante. Como aquí, ¿verdad? ¿Quién se arrepintió perfectamente? ¿Qué quiere decir esto? Nunca peca. Ah, usted se arrepintió, sí, entonces nunca peca. Hablando, ¿verdad? Un pecado de fornicario, hechicero y como homicidio, algo, ¿verdad? Grande. Ah, yo nunca peco ese pecado, pero también hay pecado, ¿sí o no? De corazón y de mente. Así vivimos. No se arrepintió aún, está luchando aún. Entonces, ¿cuándo puede arrepentirse totalmente? Arrepentimiento es dejar su pensamiento y regresar a Dios, o sea, a donde hay la palabra de vida. Eso es arrepentimiento. Y escuchar y escuchar. Dejando su pensamiento. El que no tiene miedo de pecar, ¿cómo puede, verdad? Escuchar este evangelio verdadero. No se llena. Entra por aquí, pasa por aquí, sale por aquí, no se queda nada. El que no quiere arrepentirse, o sea, no quiere dejar su pensamiento, ya está lleno, ¿verdad? Su cabeza de su pensamiento, de su voluntad, no entra la voluntad de Dios. Capítulo 7, verso 15, aquí dice, por eso, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esta puerta ancha, ¿verdad? Se refiere a la doctrina falsa de los falsos profetas, enseñanza falsa. Mucho entra por ahí, pero nunca puede hallar la salvación. Mire, mucha iglesia sí está enseñando, vamos a distinguirlo, una doctrina, ¿verdad? Inventada, una manera inventada de muchas iglesias, de muchos pastores. Así preparó una puerta, ¿verdad? Ancha. Por ahí entra mucho. Por oración de fe, ¿verdad? Uno orando así, será salvo. No, es una puerta ancha. Mucho entra por ahí, pero nunca puede hallar la salvación. Imposición de mano por bautismo, nunca puede ser salvo. Son obras, son obras. Una puerta ancha. Por ahí entra. Mucho confiar en esta manera, ¿verdad? Inventada de religión, de mucha iglesia. Así la iglesia católica también practica, ¿verdad? Mucho. En las obras. Mucha doctrina inventada también. No está en la Biblia. Entonces está hablando mucho, mucha cosa de la obra y de la obra. Esto es verdad, religión, una puerta ancha. Mira aquí, verso 16, por eso aquí dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede cosechar, ¿verdad? Uva de los espinos? Uno, ¿cómo puede cosechar mango de un árbol de manzana? Jamás, ¿verdad? Ah, yo quiero mango, pero buscando en otro árbol nunca puede hallar. ¿Qué quiere decir esto? No está hablando, ¿verdad? Solamente fruto. ¿Por qué lleva mango? Porque es un árbol de mango, ¿sí o no? Sí, así es. Por eso aquí habla sobre la semilla. O sea, pregunta sería, ¿verdad? ¿Por dónde entró usted? Es pregunta. ¿Y qué hace?
y entraron por la puerta ancha, ¿quiere llevar, verdad, un buen fruto? No. O sea, pasar por la puerta estrecha es nacer de nuevo y recibir una vida nueva. Con esta vida nueva puede llevar buen fruto de buen árbol. ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Aquí 17 dice, por eso aquí dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿A usted por qué no lleva mango? Así pregunta, ¿verdad? Entonces, yo no soy árbol de mango, soy manzana. No puedo llevar mango, imposible. Entonces, ¿usted por qué no lleva como buen fruto? Porque yo soy malo, yo no soy bueno. Es así. Uno piensa, ¿verdad? Yo no siempre peco, a veces yo hago bueno, lo bueno, atendiendo bien, ¿verdad? A mi prójimo, a mi familia con mucho amor, cariñoso, simpático, benignos, suaves. Pero, ¿de dónde sale esto? Del malo. Me explico. De un árbol malo, de un pecador, de un pecador. Por eso aquí dice, ¿verdad? Un árbol malo nunca puede dar buen fruto. Y también buen árbol nunca puede dar malos frutos. ¿Me explico? Entonces aquí está hablando sobre la semilla, hermano. Semilla. ¿Quién es usted? Según fruto conoceréis quién es usted. Sí, árbol de mango, árbol de uvas, árbol de manzana. Es cierto. ¿Qué semilla? ¿Quiénes somos? Somos descendientes de Adán, pecador, ¿sí o no? Somos así descendientes de un pecador. Somos pecadores. ¿Cómo se llama esto? Árbol malo. Puede hacer buen fruto. No lo llamamos, ¿verdad? Buen fruto. Sí, aquí llamamos malos. ¿Quién es usted? ¿Bueno o malo? Malo. Yo no soy bueno. Sí, lo hacemos lo bueno, ¿verdad? También, pero hacemos lo malo. Entonces, este árbol, ¿cómo se llama? Malo. Este hombre, ¿cómo se llama? Malo. Entonces, en ese mundo, si hay un hombre que haga bien siempre y nunca peca, si hay tal hombre, en ese mundo no hay, ¿verdad? No hay justo día uno. Entonces, ¿cómo se llama este árbol? Bueno, Jesucristo. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Es así, Jesucristo. Solo Jesucristo es el árbol bueno, buen árbol. Y da buen fruto. Este árbol bueno nunca da malos frutos. Entonces, este árbol malo, ¿cómo puede dar buen fruto? En toda su vida, nunca, nunca. ¿Qué tiene que hacer este árbol malo? ¿Ah? Tiene que ser cortado de allí y injertado ¿en dónde? En el árbol. Bueno, se llama la salvación. Esto es pasar por la puerta estrecha. Por el oír con fe puede pasar por esta puerta. Por el oír, ¿verdad? De esta palabra de vida que nos da la vida, que nos da una potestad de ser hecho hijo de Dios. Sí, puede ser injertado en el árbol bueno, en el buen árbol. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Nosotros somos pámpanos de buen árbol. Estábamos en el mundo, ¿verdad? En la carne, en la religión, sí. Pero Dios
ya nos salvó de allí. Ya ahora no somos religiosos, somos real, ¿sí o no? Somos real, no somos religiosos, no somos del mundo, ni de religión, somos de Dios, somos de la verdad. Y ahora podemos llevar buen fruto, ¿verdad? De buen árbol, que es Jesucristo. Entonces, mire, mientras vivimos en ese mundo, en medio de nuestra vida cristiana, entonces a veces llevamos, ¿verdad? Una obra buena, un sacrificio bueno. Entonces son de nuestra, no lo llamamos así, hermanos. Estos son de árbol bueno, no de nosotros. Nuestra justicia como trapo de inmundicia nada más. Por eso vamos a glorificar a Dios, ¿verdad? Y agradecer a Dios con todo nuestro corazón. Yo no soy nada. Si Dios me ha dado, ¿verdad? En esta vida nueva, Dios me ha dado esta vida, este tiempo, todo, este corazón, por lo que me ha dado, ¿verdad? Yo le doy. Son de Dios. Tiene que ser injertado, ¿verdad? Plantado en el buen árbol, recibiendo la vida de ese buen árbol, recibiendo nutrimento y alimentación de ese buen árbol y puede llevar buen fruto. Si no, se corta, ¿verdad? Se corta, se seca. Tiene que permanecer en buen árbol, que es Jesucristo, también que es la iglesia, que es la iglesia. Uno sin iglesia no puede mantener su vida nueva. Vamos a alabar al Señor, ¿verdad? Vamos a orar al Señor Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado esta vida nueva. Por su gran gracia, vamos a recompensar a Dios. ¿Sí? Si quiere llevar buen fruto, entonces, hermano, tiene que permanecer en el buen árbol, que es Jesucristo, que es la iglesia. Bien pegado, por favor, bien pegado, bien permanecido en el Señor por medio de la iglesia. Allí hay, ¿verdad? Nutrimento y alimento y crecimiento. Puede llevar buen fruto. Se llama buen fruto. Y también dice, ¿verdad? Sobre hombre viejo. Ahí como aquella parte, ¿verdad? Son como hombres viejos. Una vida pasada. Esta parte sería hombre nuevo, ¿verdad? Una vida nueva. Así pasamos de religión a la verdad, ¿sí o no? Así pasamos de la obra, como confiamos, ¿verdad? Confiamos muchas veces en la obra, en la ley. Hemos vivido como Caín, Ismael, Esaú, pero ya ahora nosotros pasamos, ¿verdad? A la fe, a la gracia. Así Dios quiere quitar lo primero y establecer lo segundo. Lo último, vamos a buscar Hebreo capítulo 10. Hebreo capítulo 10, verso 5. Hebreos capítulo 10, verso 5 al 9. Yo les leo aquí. Hebreo, ¿verdad? El libro hebreo habla muchas veces sobre lo primero, hablando lo segundo. Lo segundo es Jesucristo. Había algo, ¿verdad? Antiguo, algo antiguo y viejo, pero Dios ya estableció lo segundo. Aquí se llama lo último, Jesucristo. No hay otro. Capítulo 10, verso 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice,
Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Holocausto, expiación, aquí dice, ¿verdad? Sacrificio, ofrenda, obra, según la ley. O sea, Jesucristo vino al mundo para hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, que es, aquí dice, quitar lo primero y establecer lo último. Aquí dice lo último, lo segundo, ¿verdad? Primero y segundo. Entonces Dios quitó lo primero. Y ahora no estamos bajo la ley ni bajo la obra, sino bajo la gracia, en la fe. Eso. Dios así estableció lo segundo, lo último, que es Jesucristo. Jesucristo. Esto es la voluntad de Dios. Aquí dice, ¿verdad? Por medio de la voluntad, para hacer la voluntad de Él. Jesucristo vino y lo hizo. Por medio de lo primero, no podemos ser salvos. Hay que recordar esto. Por religión, nadie puede ser salvo. Uno confía en su obra y en la ley. Nunca puede ser salvo. ¿Y a dónde va? Al infierno. No hay otro camino. Sí, por la fe, ¿verdad? Por la fe solamente, por la gracia, podemos ser salvos. Esto es la voluntad de Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la palabra, dice, ¿verdad? Por la palabra del Evangelio, por medio de pacto y por medio del Espíritu Santo, uno puede ser salvo. Esto es lo último. Sí. Mire, hermanos, después de la salvación vamos a ver siempre esta obra de Dios, esta obra de Dios después de la salvación, la obra que hace Dios en medio de nuestra vida nueva. Dios trabaja, sí, Dios trabaja aún. Jesucristo y trabaja, ¿verdad? Jesucristo también trabaja en medio de nosotros, porque aún tenemos cuerpo, ¿sí o no? Tenemos un pensamiento religioso, sí, un deseo de la carne, sí. Hay lucha, sí hay lucha, entonces vamos a negar, o sea, vamos a quitar, ¿verdad? También poco a poco estas cosas, ¿verdad? Primeras y estableciendo nosotros también los segundos. Vamos a vivir por la fe, ¿sí? Por la gracia. Vamos a buscar Romano capítulo 6. Romano capítulo 6, verso 6. Romano capítulo 6, verso 6 dice, 6 al 8 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Si morimos con Cristo,
O sea, negar, ¿verdad? Nuestro pensamiento y nuestra voluntad, salir de esas cosas viejas, salir de este hombre viejos y vestirnos, ¿verdad? De este hombre nuevo. Esto es vivir, revivir con Cristo, con Él. Esto es nuestra vida cristiana cotidiana. Sí, diariamente nosotros deberíamos negar nuestro deseo de la carne, echar, ¿verdad? Fuera, negarlo. Y vivir según esta voluntad del Espíritu Santo, según esta voluntad de lo segundo, Jesucristo, ¿verdad? Esto es nuestra vida cristiana. La salvación, salir de allí y permanecer en él, ¿verdad? Eso es nuestra salvación. Pasar por la puerta estrecha. Y también nosotros vamos a dejar nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestro orgullo y pereza, ¿verdad? Pereza también de la carne y seguimos adelante, según esta voluntad de Dios. Esto es morir y vivir con Señor. Negar, ¿verdad? Nuestra voluntad. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, ¿verdad? Como me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esto es la vida cristiana. Sí es la salvación. Morir con el Señor, ¿qué quiere decir esto? Morir, ¿verdad? De este primer hombre, viejo hombre, un hombre viejo, salir de allí, religión, ¿verdad? Y de su pensamiento y de su voluntad, permanecer en el Señor. Cada día vamos a quitarnos y vamos a ponernos. El que no quiere quitarlo, ¿verdad? Una vestidura vieja y sucia, ¿cómo puede ponerse con una ropa nueva? No. Según nuestra manera, ¿verdad? Tampoco podemos quitarlo. Ah, yo quiero quitarlo ya. Ya no, no más, dice, ¿verdad? Pero no puede. Así que nosotros debemos seguir buscando y buscando, pidiendo al Señor para que me quite de aquí y me ponga allí en su voluntad. Habéis resucitado, dice, ¿verdad? Habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Sí. Y dice también, pone la mira en las cosas de arriba. Si habéis sido salvo, si habéis resucitado con Cristo, si habéis recibido el Espíritu Santo, busque. Vamos a buscar las cosas de arriba. Esto es caminar por el camino de vida. Ya pasamos por la puerta estrecha. Sí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Caminar. Caminar juntos. Dar paso día con día. Mire, esto es nuestra gloria. La salvación, ¿verdad? Es regalo de Dios. Gratuitamente Dios nos regala, no por la obra. Y después de la salvación, caminar con Dios, ¿verdad? Es una obra, pero como fruto, ¿verdad? También estos son de Dios. Dios nos regala, sí. Pero aquel día del Señor, el Señor nos recompensará según nuestra obra, según nuestro camino. ¿Cómo ha caminado ustedes? ¿Cómo ha avanzado? ¿Cómo ha recibido, verdad, la palabra? ¿Cómo ha cumplido la palabra en su vida? Todo Dios está escribiendo y contando, ¿verdad? Para recompensarle.
Hermanos, vamos a poner mucha atención en este galardón que Dios nos dará. Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, verso 22. Dice, Efesios 4, verso 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciando conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojaos de viejo hombre y vestíos de nuevo hombre. Esto es nuestra vida cristiana, ¿verdad? Negar este viejo hombre, o sea, nuestra voluntad, nuestro pensamiento, nuestro deseo, y vestirnos de nuevo hombre, que es Jesucristo, que es la voluntad de Dios. Vamos a vestirnos así. Hoy aquí estamos. Dios quiere vestirnos así con este nuevo hombre, con la justicia suya. Mire, uno no puede quitarse, ¿verdad? De su fuerza, por su fuerza, aquí en la iglesia. Dios sí puede. Entonces, uno que no permanece en la iglesia no puede quitarse ni vestirse. Aquí Dios trabaja, es cierto, por el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, eh, hay que desearlo mucho. Hay que desearlo y amarlo con todo tu corazón. ¿Cómo? Quitarse de algo, ¿verdad? Malo. Y ponerse de la bendición de Dios. Hay que desearlo y amarlo. ¿Me explico? Sí, hay que buscarlo. Esto es buscar y llamar a Dios. Vamos a buscar. Uno, por ejemplo, ¿verdad? Uno tiene un vicio en su vida, vicio muy viejo. Está llevando aún, luchando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo está hoy en día? Aún ya ahí está. ¿Cómo está orando por este vicio para quitarlo? Hay que orar, ¿verdad? Con corazón ferviente, ferviente, con corazón caliente. Hay que pedir a Dios con todo tu corazón, ¿sí o no? Sí, pero no ora. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no quiere. ¿Cómo se llama esto también? Menospreciar este valor. Hoy vamos a aprender un poco sobre Esaú y Jacob, ¿verdad? Jacob. Mire, Jacob, su nombre, ¿verdad? Significa como engañador. Así Jacob engañaba, ¿verdad? A su hermano y a su padre Isaac para recibir bendición de primogenitura. Pero Dios lo permitió, ¿sí o no? Dios lo permitió, ¿por qué? Porque Jacob deseaba mucho. Aunque, ¿verdad? Podía morir, sí, podía morir. Porque esa, ¿verdad? Así, su carácter era muy fuerte. Así se huyó, pero quiso, quería mucho esta bendición de primogenitura. Dios lo bendeció. O sea, Dios lo permitió porque Él quiso mucho. No como más o menos. Él quería mucho. Hasta la muerte. ¿Me explico? Así quiso. Y Dios lo permitió. Vamos a ver Génesis capítulo 25. Sabiéndole, ¿verdad? Algo no quiere.
no se esfuerza, no va a ganar. Génesis capítulo 25, verso 21 al 23 dice aquí, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Rebeca, ¿verdad? Rebeca también era estéril. Sarai, ¿verdad? Sara también era estéril. Entonces, una mujer que no puede tener hijo, físicamente, ¿verdad? Carnalmente ya no, ella no puede. Así pasó muchos años, ella sabe, ¿verdad? Ah, soy estéril. Así pasó, pero Dios, o sea, le ha dado, ¿verdad? Un hijo. Para también explicar el poder de Dios, este linaje, o por ejemplo, el linaje de primer hombre, se llama Adán, y segundo linaje, ¿verdad? Segundo hombre, el linaje de segundo hombre, Jesucristo. Primer linaje sería de la carne, ¿sí o no? De la carne y del mundo, pero este linaje, segundo linaje de Jesucristo, es del cielo, es del cielo. Así Dios le ha dado a Rebeca también, ¿verdad? Un hijo, así. 21 dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tu entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. El mayor, ¿verdad? Es Esaú y el menor es Jacob. Entonces, Esaú tenía, ¿verdad? Esta bendición de primogenitura según como la ley, ¿verdad? Según la ley de la familia. Así fue Jacob ah, como padre de los judíos. Esaú ya fue padre de Edom, el pueblo de Edom. El sobrenombre de Esaú, ¿verdad? Era Edom. Edom significa rojo, piel rojo. Jacob tiene, ¿verdad? 12 hijos. 12 hijos son 12 tribus del pueblo de Israel. Así Dios formó el pueblo de Israel por medio de Jacob, por medio de 12 hijos de Jacob. Mire, Esaú, ¿verdad? Era nieto de Abraham, hijo de Isaac. Abraham, Isaac, tenía promesa de Dios, ¿sí o no? Promesa de Dios. Ellos así estaba cerca a esta promesa, Esaú y Jacob. Miren, entonces Jacob ya, ¿verdad? Quiso, pero Esaú como desamparó, como eh, no quiso, ¿verdad? Tener como valor de esta bendición. Por eso Esaú solamente fue llamado como padre de un gentil, un pueblo gentil. Se llama Edom, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel era como un pueblo más fuerte que Edom y Esaú también sirvió, ¿verdad? A su hermano menor. Porque Dios bendeció a Jacob. Pero Esaú, así, ¿verdad? Menosprecia esta bendición de Dios. Aquí hay un punto, hermanos. Esaú, ¿por qué no
guardó, ¿verdad? Su bendición, porque lo menospreció. Verso 27, capítulo 25, verso 27 dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de sus casas. Mas Rebeca amaba a Jacob y ah, quiso Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo, cansado dio a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué? Pues me servirá la primogenitura. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y de guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Mire, prioridad, ¿verdad? Prioridad. Le cae a Esaú primero, porque él era primogénito, un hijo mayor, ¿verdad? Pero él menospreció y lo vendió. Imagínese uno cómo puede vender su como posición como hermano mayor. Ah, yo le vendo, ¿verdad? Mi posición como hermano mayor, usted mi hermano mayor, diciendo a su hermano menor, ¿cómo puede vender? Qué extraño esto, ¿verdad? Podría ser como mentira. Podría ser mentira. Ay, yo le mentí, pero Dios ha visto su corazón de Esaú. Esaú menospreció este valor de primogenitura. O sea, Dios lo quitó y bendeció a Jacob. Así Dios nos ve también nuestro corazón. Así Dios, ¿verdad? Quita lo primero y establece lo segundo. Por eso, uno, según su fuerza, según su manera, nunca puede lograr. Salvación, según su fuerza, según su deseo, nunca puede. Esto es la voluntad de Dios. Esto es el poder de Dios. Por medio de la palabra, por medio de este linaje de la bendición, uno que no ha sido salvo, ¿cómo puede cumplir la voluntad de Dios? Nunca, nunca puede. ¿Cómo puede orar a Dios? Tampoco. ¿Cómo puede, verdad, servir a Dios? No, los muertos no pueden. Así Dios no recibió ofrenda de Caín. Era de la carne. Era, ¿verdad? Un hombre del mundo. No era de Dios. Así que Dios reciba de lo segundo, o sea, de Jesucristo. Por eso, ¿verdad? Este fruto, conoceréis por sus frutos. ¿De dónde usted? Así Dios nos pregunta, ¿de dónde usted? ¿Su fruto? ¿De dónde es? Si hizo de la carne, entonces Dios no va a recibir. Así nosotros vamos a buscar, ¿verdad? Las cosas de arriba. Hebreos capítulo 12, libro de Hebreos capítulo 12, verso 16.
Hebreos capítulo 12, verso 16 dice, no sea que haya algún fornicarios o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, Esaú, ¿verdad? Llegó un poco después de bendecir a su hermano Jacob, ¿verdad? Y pedía a su padre Dios, padre, ¿verdad? Isaac, pero Isaac no pudo, ya terminó, ¿verdad? Juramento de como su padre para bendecir a su hijo, según nombre de Dios, ya terminó. Y lloraba, gritaba, ¿verdad? Quería matar a su hermano Jacob. Ya Jacob se huyó. Entonces aquí dice, ¿verdad? Así él, Esaú, vendió por una sola comida, vendió su bendición. O sea, mire, muchos así vende esa bendición por una sola comida. Imagínense, hermanos, menosprecia así muchos este valor. Mire, llegaba aquí, ¿verdad? Gente para escuchar el seminario por nuestra invitación llegaba. Mire, ¿cuántos se quedan aquí? Entonces, los que están aquí, ustedes como ustedes, bendiciones. Siga, por favor, permaneciendo aquí en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Ah, usted está valorando este valor de su salvación. Uno escuchando, ah, sí, 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 pero se fue. ¿Qué quiere decir esto? Menosprecia, desprecia. Es también gran pecado. Como se quedaba un poco de tiempo aquí, se fue. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sí, también enfocando, ¿verdad? En su vida vieja o tal vez en su religión vieja y se fue. ¿Cómo está eso? Está también menospreciando este valor precioso. No, no podemos hacer esto tampoco. Serán salvos, fueron salvos. No, no lo sabemos, ¿verdad? Pero tampoco podemos tener mucha confianza, ¿verdad? En los que no están aquí. ¿Por qué se fue? Tal vez no han entendido bien, tal vez no han sido salvos, por eso no está con nosotros. Así podemos pensar, no para juzgar, ¿verdad? Sino para orar por ellos, preocuparnos también por ellos, e invitar de nuevo a la iglesia. Así vendió por una sola comida Esaú. Qué lástima. Pero Dios también da, ¿verdad? El tiempo de arrepentimiento. ¿Por qué? Aún está vivo. Por ejemplo, Caín, Ismael, ¿verdad? Y Esaú, ¿cómo fue, verdad? Su vida, su vida resta. ¿Se arrepintió o no, verdad? Aquí en la Biblia no dice exactamente. Pero ahí, ¿verdad? Hasta donde sale la historia, podemos entender que ya ellos menospreciaron. Así este valor de la salvación. No hicieron caso. Lleva en su mente, en su corazón, su pensamiento, su orgullo, ¿verdad? Su voluntad. No quiere soltar. ¿Qué pasa? No puede llevar buen fruto. Aunque ha sido salvo, uno lleva en su corazón su pensamiento igual, su voluntad, ¿verdad? Su hombre viejo, su enseñanza vieja. ¿Cómo puede crecer? Es difícil. Por eso Dios quiere quitar
¿verdad? Quitar este hombre viejo y ponernos un hombre nuevo. Esto es la voluntad de Dios. Entonces, en medio de nuestra vida cristiana, hermanos, así que nosotros vamos a valorar, ¿verdad? Vamos a valorar este precio de la salvación, este precio, ¿verdad? De nuestra vida cristiana. Semana pasada y antepasada hubo reunión de sector. Hermanos, por favor, cuando no puede venir a la reunión de sector, avise a los líderes. Los líderes están trabajando un poco más adelante que ustedes, ayudándoles, ¿sí o no? Para ayudarles. Cuando no puede venir a la reunión o al sermón de domingo, avise a sus líderes, por favor. Hasta a mí, está bien, pero hasta sus líderes, por favor. Es un respeto, ¿verdad?, a la iglesia, porque los líderes están trabajando según orden de la iglesia. Es cierto. Esto es respetar a la iglesia, respetar al pastor de la iglesia y respetar a Dios. ¿Sí o no? Por favor. Entonces, como no dice nada, viene o no, ¿verdad? ¿Por qué no puede venir? No dice nada. ¿Qué quiere decir esto? Menosprecia, menospreciando este valor, este trabajo de sus líderes, hasta la iglesia. ¿No es así? Está menospreciando hasta Dios. Así suena. Qué feo esto, ¿verdad? Sonar así. Y también mire, ese valor de la reunión y de la comunión, ese valor, primero, ¿verdad? De la salvación, vamos a valorar mucho, porque esto es un milagro grande. ¿Quién puede ser salvo según su fuerza, según su voluntad, según su trabajo, ¿verdad? Sacrificando mucho, mucho. ¿Quién puede ser salvo? Aquella, nadie. Solamente por la fe y por la gracia. Esto es según la linaje de la bendición por medio de Jesucristo. Así viene. Llegó hasta nosotros. Es milagro. Imagínense, hermanos. Llegó este evangelio verdadero hasta mí. Si yo no hubiera escuchado de verdad este evangelio por esta iglesia, por ejemplo, ¿cómo yo estaría? Perdido. Religiosamente, ¿verdad? Podías asistir a una iglesia igual, pero ¿cómo puede ser salvo? Qué difícil. Muchos religiosos, mucha iglesia religiosa que enseña la obra y la ley, mezcla también, ¿verdad? Con algunas cosas de la carne y del mundo, poniendo, ¿verdad? Una doctrina inventada de la iglesia. Mucho. Por eso lo llaman, ¿verdad? Una puerta ancha que hizo los hombres grandemente. Por ahí entran muchos perdidos, pero nosotros encontramos una puerta estrecha, que es Jesucristo, que es la verdad. ¿Cómo nosotros no podemos, verdad, valorar esta salvación? ¿Cómo no podemos valorar esta vida cristiana? ¿Cómo no podemos valorar la reunión con los hermanos, el trabajo de la iglesia? San Mateo capítulo 13 habla sobre parábola del reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Dice, ¿verdad? Ah, como el reino de Dios es un tesoro escondido en un campo. ¿Por qué escondido? No tanto profundo, ¿verdad? Para que no vea nadie. No, Dios no lo hizo así, un poco. El que quiere, sí se ve. El que quiere, al que quiere, ¿verdad? A él se ve. Pero el que no quiere, es una piedra.
una cosa del mundo, pero el que quiere, sí, puede ver. Y ese hombre, ¿verdad? Como un hombre de inquilino, este campo no era suya. Entonces lo vio y dice, ¿verdad? Regresó y vendió todas las cosas suyas y compró este campo, ¿sí o no? Esconde, dice, escondió este tesoro precioso y se fue y vendió todas las cosas suyas y compró este campo. Leyendo, ¿verdad? Esta palabra, sí, él engañó al dueño de este campo, ya lo compró. Miren, esto también habla sobre el valor de este tesoro y habla también sobre el corazón de uno, cómo es. Nos parece, ¿verdad? Que también Jacob engañó a su hermano, engañó a su padre, hasta su padre. Nos parece. Ah, es muy mal, pero Dios lo permitió, ¿sí o no? Lo bendeció. ¿Qué quiere decir esto? Así también el que reconoce y conoce este valor de la salvación y de la iglesia, Dios va a bendecir, va a bendecir a él. San Mateo capítulo 11, por eso ahí dice, ¿verdad? Sobre los violentos, lo arrebata, los violentos. Mateo capítulo 11, verso 12. San Mateo capítulo 11, verso también 11, desde 11. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Vamos a pensar un poco sobre este verso primero. Juan el Bautista, ¿verdad? Aquí dice, él, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué es así? Juan el Bautista era último profeta que profetiza, ¿verdad? Testifica al Señor Jesucristo. Entonces Juan el Bautista anunció, ¿verdad? El camino de Jesucristo. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Según su obra, sí, o como según su poder, ¿verdad? Dios hizo más grande a Juan el Bautista, ¿no? Antes, ¿verdad? Había muchos profetas grandes también que hizo gran obras, porque el Juan Bautista, ¿verdad? Es el mayor que otros profetas, porque el Juan Bautista testificaba más cerca a Jesucristo, de Jesucristo. ¿Me explico? Luna, ¿verdad? Por ejemplo, Luna se ve grande como tamaño del Sol, pero Luna muy chiquitita, ¿verdad? Mucho más que el Sol, pero se ve igual, ¿sí o no? ¿Por qué? La Luna está cerca a la Tierra. Muchas estrellas, planetas bastante grandes, pero la Luna es más grande, ¿sí o no? Porque está cerca. Por eso Juan el Bautista, ¿verdad? El grande, porque él predicó más cerca a Jesucristo. Me explico. Así fue utilizado por Dios más cerca a Jesucristo. Y dice también, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor. ah, Mayor es que el otro. O sea, la obra, por ejemplo, la obra de Juan el Bautista.
Para nosotros era grande, pero comparando las cosas del cielo, muy chiquitito. Comparando la gloria del reino de Dios, esta obra, ¿verdad? Más chiquita, que mucho chiquita que de las cosas del cielo. ¿Me explico? Así es una comparación entre las cosas de la tierra y del cielo. Para nosotros, la obra de Juan el Bautista es muy grande. La obra del apóstol Pablo, de Pedro, ¿verdad? Sus obras muy grandes aquí en el mundo. Pero comparando una cosa más chiquita del cielo, es más grande. Así podemos entender esta palabra. Y dice 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Sí, vamos a pensar un poco sobre esto también. Por eso Juan el Bautista es último profeta de los profetas antiguos. Y también no habrá más profeta. Me explico. Último dice último. No habrá más. ¿Por qué? Porque como Dios mandó muchos profetas para la venida del Señor Jesucristo, para profetizar sobre la venida del Señor Jesucristo, para preparar el camino de Jesucristo. Juan el Bautista como último profeta ya preparó bien, ¿sí o no? Y profetizó más cerca para nosotros, grande. Ya no más, porque ya Jesucristo vino y cumplió todo. Ya terminó la obra de Jesucristo. Punto, ¿verdad? Consumado es, ya terminó su obra. No ocupamos más profetas, no. Ya terminó por medio de Juan el Bautista, ¿verdad? La obra de los profetas. No ocupamos más profetas. Y también, ¿por qué el reino de los cielos sufre violencia? Mire, los violentos, ¿cómo suena? Pecadores, ¿sí o no? Pecadores grandes, por ejemplo, grandes. Por eso, un malhechor que murió a la par de Jesucristo, ¿cómo se llama? Ladrón, salteador, ¿sí o no? Él vivía así, salteando, robando, ¿verdad? Maltratando a mucha gente y llegó punto de la muerte. Pena, ¿verdad? De la muerte. Así estaba muriendo ahí a la par de Jesucristo. Violento, ¿sí o no? Sí. Pero llegó esta gracia hasta él, ¿sí o no? Recuérdame, Señor. Señor Jesucristo le dijo, usted hoy estará conmigo en el paraíso. Llegó esta gracia hasta este violento, ¿verdad? Este ladrón. Qué suerte, sí, qué suerte. Así Dios abrió esta puerta, ¿verdad? De la salvación a todos, hasta los violentos, a todos los pecadores. Por eso en ese mundo no hay un pecado que no puede ser perdonado. Todo será perdonado. Ya fue perdonado, ¿sí o no? Todo. Pecado de Hitler. Sí, Dios lo perdonó. Así Jesucristo murió por él, pero él no, ¿verdad? No recibió esta gracia. Así, perdido. Así Dios abrió esta puerta de la salvación, esta puerta estrecha, ¿verdad? De la salvación, cualquier persona ya puede entrar, aunque tiene mucho pecado, feo, ¿verdad? Terrible, pero sí puede alcanzar, arrebatar esta salvación, ¿sí o no? Así explica aquí. Pero mire, el problema es que no quiere, no quiere. Qué raro, ¿verdad? Esto, pero no quiere. O sea, no quiere ser salvo. Dios preparó, ¿verdad? Gran regalo, pero no quiere.
el galardón, premio, ¿verdad? La gloria del reino de Dios, Dios preparó para darnos, pero no quiere, no busca. Es también una cosa muy rara. Vamos a anhelar, ¿verdad? Anhelarlo. Dios ve nuestro corazón anhelante y ferviente y Dios lo cumpla, lo hace. Vamos a tener este corazón, hermanos. Vamos a orar con corazón ferviente. Vamos a compartir también la comunión con los hermanos con corazón ferviente. ¿Me explico? Es su bendición. Vamos a leer la Biblia así con corazón ferviente. Vamos a ofrendar, hermanos, con corazón ferviente y obediente. Es su bendición. Entonces, hermano, vamos a ver cómo Dios nos bendecirá según estas nuestras obras. Sí, ya. Hasta aquí vamos a orar juntos. Padre Dios, Santo Misericordioso, que nos ama siempre, te damos muchas gracias por permitirnos este tiempo ante tu presencia. Señor, aquí estamos en tu mano, en tu voluntad. Muchas gracias por guiarnos, llevarnos hasta aquí, ante tu palabra, ante tu presencia. Señor, ayúdanos para que nosotros podamos agradecer y glorificar con todo nuestro corazón al Señor Dios en medio de nuestra vida cristiana. Somos débiles, así que le pedimos para que nos guíe y nos ayude siempre según tu voluntad. Haznos permanecer fielmente, fervientemente aquí en la iglesia y en oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.